Capítulo 22. Reino espiritual. La mayoría de los cultivadores, al encontrarse con un reino espiritual, lo tratarían como la gran fortuna de su vida y se apresurarían a entrar tan rápido como pudieran, por si la entrada se cerraba. Yu Kong-sue era igual, y cuando sintió el aura inmortal, volvió corriendo y estaba a punto de entrar cuando Jin Han-hyang le bloqueó el paso. El venerable aún no ha entrado, dijo Jin Han-hyang. Con una espada en la mano, se colocó detrás de Ben René, impidiendo que Yu Kong-sue diera un paso más. La fuerza actual de Yu Kong-sue estaba muy por encima de la de Jin Han-hyang, pero aún recordaba cómo Jin Han-hyang se enfrentó a los expertos del secta Xuanduan años atrás cuando solo estaba en la etapa de unidad corporal. Para ser honesto, en ese momento, los miembros de alto rango del secta Xuanduan estaban enfrentados entre sí, y nadie quería revelar toda la extensión de su fuerza por temor a que alguien la usara en su contra. Pero era imposible negar que toda la fuerza de Jin Han-hyang era realmente aterradora. En ese momento, Yu Kong-sue estaba en la etapa de límite del vacío y no se había decidido a entrar en el camino del fantasma hambriento. Después de todo, una vez que entrara, ella se estaría cultivando en una asura. En aquella época, Yu Kong-sue tenía su cerebro y su carne, y no estaba dispuesta a alimentarse de fantasmas hambrientos. Luego conoció a Jin Han-hyang, y después de que él le rompiera un montón de dientes a su Yan-yan, con su espada clavó las sienes de Yu Kong-sue, dejándola gravemente herida durante algún tiempo. Después de que terminó la batalla y antes de que Ben René tuviera la oportunidad de clasificar a los miembros del secta Xuanduan, Yu Kong-sue se apresuró hacia el camino del fantasma hambriento. Después de 20 años, se había elevado a la etapa mahayana y llevó a un enjambre de espíritus vengativos para desafiar a Jin Han-hyang. Ben René, que había estado inactivo en ese momento, la golpeó hasta dejarla recogiendo sus huesos por todo el piso, por lo que su Yan-yan se burló de ella durante bastante tiempo después. Así que, aunque Jin Han-hyang estaba solo en la etapa de límite del vacío, Yu Kong-sue no se atrevió a tomarlo a la ligera. Contuvo su codicia por el reino espiritual y esperó la orden de Ben René. Ben René se agachó en el borde del acantilado, viendo que la entrada al reino espiritual no solo se había abierto sino que estaba succionando ligeramente a Bai Li King Miao hacia adentro. No se apresuró a entrar, y en su lugar, tiró de Bai Li King Miao de regreso a la entrada del acantilado. Cortó uno de los brazos de Yu Kong-sue y refinó la esencia del hongo de carne desde el interior de su cuerpo. Luego se lo dio a Bai Li King Miao para curar el veneno de los murciélagos. Yu Kong-sue, cuyo brazo fue cortado, que... En el libro, cuando Ben René tomó el hongo, tenía un cuerpo de carne y la esencia fue completamente absorbida por él. Pero toda la carne de Yu Kong-sue había sido creada por el hongo de carne. Antes de que ella lo absorbiera por completo, la esencia aún se podía usar como medicina. El hongo de carne funcionó rápidamente y Bai Li King Miao pronto se despertó con un llanto suave. En el momento en que abrió los ojos, el reino espiritual desapareció. «Señor». Bai Li King Miao vio a Ben René de pie fríamente a su lado. Se frotó los ojos y se sentó. «Señor, Bai Li es demasiado incompetente. Ni siquiera pude lidiar con unos murciélagos de sangre y necesité que Señor me salvara». «Yo no te salvé». Ben René se movió hacia un lado y reveló a Yu Kong-sue de pie allí sin un brazo. «Maestra King-sue». Bai Li King Miao se puso de pie con un salto y corrió hacia el lado de su maestra, mirando su brazo con dolor. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «Sacrificó su propio cuerpo para salvarme. Yo, esta discípula, no tiene forma de pagarle. Solo puedo dedicarle el resto de mi vida a la maestra». Yu Kong-sue, agarrándose el brazo, dijo con rigidez: «Con suficiente energía espiritual volverá a crecer. Y no fui yo quien lo cortó, así que no necesitas agradecerme». La situación era realmente un desastre. Fue Ben René quien había actuado, pero no fue su propia carne la que cortó, y Yu Kong-sue tampoco había estado dispuesta. Ninguno de los dos había sido sincero, y ninguno sentía que mereciera el agradecimiento de Bai Li King Miao. Ben René habló con Bai Li King Miao, que estaba abrazando a Yu Kong-sue. «No te relajes demasiado pronto.
solo estaba experimentando un poco. Para encontrar la entrada del reino espiritual, me temo que tendrás que sufrir más lesiones. Después de decir eso, tomó la seda helada iluminada por la luna de Bailey King Miao, y después de atarla alrededor de su cintura, la noqueó nuevamente con un golpe en la parte posterior del cuello. Usando la seda helada iluminada por la luna como una línea de pesca, colgó el cuerpo flácido de Bailey King Miao sobre el borde del acantilado. Esta vez, Benrene se atrevió a desviarse del camino del libro y hacer algo diferente. Después de tratar la lesión de Bailey King Miao, dejó que la entrada desapareciera, luego la noqueó de nuevo y la dejó colgar en la pared del acantilado. Fue completamente diferente de los eventos del libro, sin embargo, el reino espiritual una vez más se materializó. Incluso Jin Hanjiang, que rara vez pensaba por su cuenta, preguntó confundido: «Venerable, ¿qué está pasando?» Un reino espiritual debería ser una oportunidad que uno encontrara una vez cada 1000 años, y ya era increíble para ellos presenciar la apertura de uno. ¿Cómo podría ser que después de que Benrene lo pasara por alto, ahora se abriera de nuevo? «Hablemos después de estar adentro», dijo Benrene. No se molestó en explicar, en lugar de eso, envolvió la seda helada iluminada por la luna que tenía en sus manos alrededor de sí mismo y de Jin Hanjiang, y saltó tras Bailey King Miao. Yu Kongzue no iba a quedarse atrás y, haciendo caso omiso del brazo que le faltaba, saltó por el acantilado. Sin embargo, después de que el reino espiritual succionara a los otros tres, no la tomó en cuenta en absoluto y desapareció abruptamente. Los poderes espirituales de Yu Kongzue fueron suprimidos, dejándola incapaz de volar y, al no poder agarrarse a una liana a tiempo, cayó al mar con un plop. Dentro del reino espiritual, Benrene ató a la inconsciente Bailey King Miao en un bulto que colgó sobre su hombro. Miró la entrada ahora cerrada detrás de ellos y dijo: Como esperaba, Yu Kongzue no pudo entrar. Estaba justo detrás de nosotros, pero la entrada la pasó por alto por completo, dijo Jin Hanjiang, desconcertado. El reino espiritual solo quería aceptar a una persona, Bailey King Miao, dijo Benrene, señalando el bulto en su espalda. Si no estuviéramos atados a su arma vinculada, tampoco habríamos podido entrar. En el libro, Benrene había sostenido a Bailey King Miao en sus brazos, por lo que no podrían haberse separado. En esta ocasión, Benrene dejó a Yu Kongzue atrás a propósito para comprobar si el reino espiritual realmente tenía como objetivo a Bailey King Miao. Parecía que todos los tesoros del mundo se sentían atraídos por la protagonista. Tal vez la favorecían como a una diosa primordial, o tal vez querían absorber su poder. Este reino espiritual formaba parte de un palacio en el reino inmortal. Las únicas áreas abiertas para ellos eran una sala envuelta en esencia inmortal y un patio con vistas pintorescas. Más allá del patio había una muralla de niebla blanca y una poderosa matriz que les impedía salir. En el patio, un pájaro carmesí con una sola pata dormitaba, posado en un árbol cubierto de frutos escarlata. En un pequeño arroyo debajo, una carpa azul tragaba los frutos caídos de vez en cuando y su cola chapoteaba alegremente. En una formación rocosa junto al arroyo estaba sentada una tortuga amarilla, y un gato blanco se acercó, volteó la tortuga y comenzó a afilar sus garras en su caparazón. Los dos observaron esta escena desde una ventana con vistas al patio, sin estar dispuestos a abandonar descuidadamente la habitación. Jin Hanjiang consideró a los animales por un tiempo, luego preguntó vacilante: El dragón azul, el tigre blanco, la tortuga negra y el pájaro vermellón son las 4 bestias sagradas. Aunque residen en el reino inmortal, son los guardianes de las 4 direcciones y deberían proteger los pilares celestiales. ¿Por qué aparecerían todos en este reino espiritual? Benrene sacó romance abusivo y lo ojeó. La parte más extraña es que esto no se ajusta a la descripción del libro del reino espiritual. A lo que deberían haber entrado era a una caverna completamente oscura, custodiada por numerosos monstruos y bestias. Bailey King Miao todavía estaba sangrando por la mordedura del murciélago de sangre, y el olor atrajo a muchas de las bestias demoníacas. Protegiendo a la protagonista femenina, Benrene arriesgó su vida para matarlas.
Los dos avanzaron a trompicones por la oscuridad y finalmente se toparon con el meteorito de la montaña destrozada. El meteorito brillaba con luz, impidiéndoles acercarse. Solo después de que Ben Rene usara la intención asesina de la alabarda de los 7 asesinatos para suprimirlo, pudo reclamarlo. Después, Bailey King Miao encontró hierbas desintoxicantes para aplicar en su mordedura. En el momento en que la sangre dejó de fluir, la salida apareció y Ben Rene la llevó a través de ella. Después de leer la sección nuevamente, Ben Rene dijo: existen 2 divergencias. 1. Bailey King Miao está actualmente inconsciente, y 2. No está herida ni envenenada. Estas 2 diferentes condiciones condujeron a diferentes reinos espirituales. ¿Es este lugar el mismo que el del libro, solo en una forma diferente, o un lugar completamente distinto?, se preguntó Jin Jiang. De una mesa en sala, recogió una pequeña caja de metal. Ben Rene sonrió y tomó la caja. El meteorito de la montaña destrozada. El meteorito de la montaña destrozada, por el que originalmente enfrentó 1000 peligros para obtenerlo, ahora estaba colocado pacíficamente en una mesa para que cualquiera lo tomara. Ya había dejado a la inconsciente a Bailey King Miao en una cama. Ben Rene la miró, preguntándose si su entorno cambiaría cuando ella despertara. Cuando los murciélagos de sangre la mordieron antes, Ben Rene no había notado nada extraño en su sangre, pero eso no significaba que otros seres no pudieran hacerlo. Usó su energía espiritual para hacer un corte en su brazo. Su sangre fluía libremente, pero nada cambió en su entorno. Después de considerarlo un poco, Ben Rene agitó una mano y disipó el hilo de sangre que había dejado dentro del cuerpo de Bailey. Bailey King Miao se despertó de inmediato, se frotó los ojos y gritó, conmocionada: ¿dónde estoy? ¿Por qué está tan oscuro? En el instante en que sus ojos se abrieron, el reino espiritual se había transformado en una caverna completamente negra.